Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada martes a las 10 aquí en la pantalla de C5N. En plena pandemia de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, anunciando que no va a poner un peso más en la Organización Mundial de la Salud, que va a quitarle el financiamiento de Estados Unidos a la Organización. Está en este momento al frente de la batalla contra el coronavirus. En un contexto en el cual la situación se precipita tanto a nivel internacional y también a nivel regional, asistimos a discusiones que realmente llaman muchísimo la atención. Muchísimo la atención. Patéticamente, a uno y otro lado de la grieta, hubo indignación selectiva cuando apareció primero una denuncia de sobreprecios en la compra de alimentos por parte del Ministerio de Desarrollo Social y luego otra de sobreprecios en la compra de barbijos por parte del gobierno porteño. Más allá del tratamiento mediático, lo que se puso de manifiesto es que en una circunstancia como esta, así de acuciante, los que viven a costa del Estado no van a dejar de hacerlo tan fácilmente. Los que viven y muy bien a costa del Estado, no me estoy refiriendo a quien percibe un plan social, entiéndase, me estoy refiriendo a quien tiene que hacer la fila en un comedor popular, en un comedor callejero, en un... Acordate que 3 millones de personas se vieron empujados a esa situación en 48 horas por esta cuarentena. No, los que viven muy bien a costa del Estado, de proveedores, que surge en un contexto así y aparece nítidamente, acaso como lo más miserable de una élite económica que ya es bastante miserable, aunque el adjetivo a muchos no les guste. Lo que permite que existan tipos como los hermanos Lusardi, una familia dueña de la mayoría de las empresas que accedió al contrato con el Ministerio de Desarrollo Social para la compra de fideos, pero que también intervinieron en la compra, en la venta de azúcar, de aceites, todo lo que apareció con sobreprecios la semana pasada, para que existan también los Sáenz Valiente, por ejemplo, como el abogado cuyo estudio representa muchas grandes empresas, pero que casi como changuita tiene también la provisión de barbijos al gobierno porteño. Para que existan estos intermediarios, lo que tiene que haber es un sistema amañado desde el Estado que permite su existencia. Yo estuve averiguando en otras compras estatales si ocurre esto, la aparición de bolseros, de intermediarios, de mayoristas, y la verdad que existe básicamente en dos rubros. En los alimentos, que está muy extendida, y en la publicidad en medios de comunicación. También ocurre, igual que en los alimentos, que en la pauta publicitaria, en las tandas, hay como unos bolseros intermediarios que, bueno, a todos les venden con descuento, salvo ¿a quién? Al Estado. Y al Estado bobo hay que avivarlo para que deje de ser bobo, más en un contexto como este, en el cual necesitamos que sea lo más eficiente posible la llegada de alimentos a quienes más lo necesitan. ¿Por qué, por ejemplo, no le dan una tarjeta a cada comedor para que cada comedor con recursos del Estado compre sus alimentos en vez de tener que ir a buscarlos a 2 centros concentradores con la distancia, la logística que eso conlleva, más en plena cuarentena? Bueno, esta era una idea que tenía Daniel Arroyo antes de asumir como ministro y que ahora aseguran va a apurar. No llegó a hacerlo, dicen, antes de la cuarentena porque no llegó a completar el censo en los 3 meses que llevaba el gobierno de los comedores para entregarles esta tarjeta. La misma tarjeta que le dieron a los pobres e indigentes para comprar esos alimentos. Una tarjeta recargable, pero que sea colectiva para los comedores. Bueno, eso tiene que hacerse desde el Estado, avivar a los mecanismos que hoy caen víctima de intermediarios o quizás también cómplices, porque en la línea, claro, siempre está el que muerde, el que es aceitado, el que recibe regalos para apurar un pago y todo lo demás. Ahora, no quería dejar de mencionar algo en el arranque de este programa, donde vamos a hablar, como venimos haciéndolo en el último mes y medio, de la necesidad de revisar
aspectos centrales de nuestra economía de cara a esta mega crisis. Una mega crisis que va a ser como la de 2001-2002. Recién empieza esta crisis. ¿No será que los que critican el sobreprecio de los alimentos en realidad están criticando el reparto de alimentos por parte del Estado? Porque surgió gente en el medio de esta pandemia, de este desastre, o que no le pagan los sueldos, o que suspenden y apareció el agigantamiento de dos cosas, de dos grandes errores que también cometió el gobierno. El amontonamiento de jubilados en los bancos viernes y las denuncias de sobreprecios en desarrollo social. ¿No será que quienes cuestionan el amontonamiento de jubilados en realidad quieren cuestionar que se les den 10.000 pesos a los que no tienen un ingreso, o 3.000 pesos adicionales a los jubilados, o 3.000 a los de asignación por hijo, 3.100? Y como no lo pueden hacer en este contexto, lo que critican es la forma de implementación. ¿No será que quienes no pueden criticar que le compren fideos a los pibes que no tienen para comer, que tienen hambre, en realidad se fijan en el sobreprecio porque no les da para criticar que el Estado crezca, engorde, gaste más y después le tenga que cobrar un impuesto a las grandes fortunas? Esas segundas intenciones son las que preocupan en un contexto, digo, crítico, realmente muy crítico. Pero son segundas intenciones que muchas veces tuercen voluntades políticas, ¿eh? Muchas veces las tuercen. Estas grandes fortunas no se hicieron del aire, se hicieron manejando los principales resortes de la economía. Y esos resortes de la economía pueden presionar a los gobiernos. Pueden presionar a los dueños de las prepagas cuando un ministro de Salud anuncia que va a haber un decreto para declarar de utilidad pública todas las instalaciones sanitarias. Pueden presionar y pueden doblarle la mano al gobierno, claro. Y también se la pueden doblar ahora con el impuesto a las grandes fortunas. Pero de eso vamos a hablar en este segmento, porque hay noticias de último momento. Y además queremos plantear hoy la perspectiva que planteó el Papa, o preguntarnos si es practicable lo que sugirió el Papa este fin de semana. Simplemente por ciudadanía, una renta ciudadana, como se la llama también en otros lugares. Esto vamos a hablar con Matías Culfas, con el ministro de la Producción, en instantes nada más. También es noticia que el dólar fuga, el dólar contado con liqui superior con Culfas sobre esto. Vamos a hablar sobre qué fábricas van a poder ir abriendo en la medida que se flexibiliza con los despidos, con las suspensiones. Hay mucho para hablar de economía con Matías Culfas. Se viene también la oferta a los acreedores privados. Pero primero, la pandemia. ¿Podemos, por lo menos, soñar con un piso de ingreso ciudadano?